casi el mejor arte que se está produciendo ahora mismo en todo el mundo es el arte que se está produciendo en América Latina. Es el más fuerte, es el más interesante, es el más comprometido. Hay algo en América Latina en el arte contemporáneo de América Latina que a mí siempre me ha llamado la atención muy positivamente con respecto al de Europa, y es que el artista norteamericano no tiene ningún problema en bucear en su propia historia, en sus propias culturas ancestrales, para reconvertirlas o remirarlas desde una mirada contemporánea. Eso en Europa no ocurre. O sea, por ejemplo, en mi caso concreto, en Andalucía, le dices a cualquier artista que bucee en la cultura ancestral de Andalucía, que no es porque sea mi tierra, pero es como un macro descomunal, cómo se ha ido construyendo Andalucía a base de diferentes culturas, como desde el siglo X a.C., tenemos en Andalucía Cádiz, que es la ciudad más antigua de Europa. Si tú eso a cualquier artista se lo dices, se le pone los pelos de punta. O sea, le entra como una especie de alergia. No a la cultura antigua, no a la tradición, no sé qué. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arte contemporáneo en América Latina no tiene esos prejuicios. Entonces, me parece que es extraordinario lo que está ocurriendo y lo que lleva ocurriendo décadas. En el caso, además, como decía antes, que es mi propio interés, en el caso de la implicación social y política del arte contemporáneo, o sea, antes decía que puede estar en América Latina, y yo creo que sí, lo que mejor se está produciendo en el arte contemporáneo ahora mismo. Cuando digo América Latina, me refiero a artistas de América Latina que están aquí, que están en Estados Unidos o que están en Europa. Porque hay una gran expansión de esa, llamémosle, latinoamericanidad en cuanto al arte contemporáneo. En muchos artistas, por ejemplo, está Francis Alice, que hace un trabajo impresionante, fundamental, que es holandés, si mal no recuerdo, pero él vive allí. El citado Santiago Sierra, que he dicho antes, casi de manera habitual vive en México, DF. Es decir, el caldo de cultivo que se crea en el continente o en el subcontinente es importantísimo. Además, cuando he estado estos años atrás investigando para la última publicación que he hecho, que es sobre sociología y arte, lo discutía con compañeros de España y compañeros de otros países de América Latina. Es decir, aquí hay un arte contra las dictaduras súper radical, súper importante. No solamente el arte que hacen los artistas, digamos, sino los colectivos que se han organizado después de pasar la dictadura para no construir una obra de arte, pero sí desde una mirada artística o una mirada estética, construir, por ejemplo, los memoriales. Hay muchos memoriales, como el que citamos de los que llora, que está construido por unos arquitectos y un artista, pero muchos otros lo ha construido la gente de los pueblos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en España hemos tenido 40 años de dictadura y nadie ha hecho nada. Yo eso es algo que recrimino a mi propio país. Yo era joven cuando terminó la dictadura de mi país, yo tenía 11 años, pero no lo hay. Hay un colectivo que tiene una obra extraordinaria que se llama el Grupo El Paso, en los últimos años de la dictadura, que tiene una obra muy buena, muy interesante, y que ellos reivindican un poco, que fueron la lucha contra la dictadura, los últimos años de la dictadura. Ellos lo reivindican y yo les digo que sí, pero claro, el Grupo Paso es un grupo de pintura abstracta. ¿Cuál es la implicación política contra la dictadura de la pintura abstracta? Es que no es estéticamente posible que ocurra eso, ¿no? Entonces, a tu pregunta, creo que esa implicación es secundaria. El arte tiene desde siempre un contenido social. El arte desde siempre tiene un contenido político, en unos casos a favor y en otros casos en contra. Es decir, pero de siempre. O sea, eso es absolutamente incuestionable. O sea, cuando los Medici en la Italia del primer Renacimiento construyen el Palazzo Vecchio y compran toda la manzana de casas que hay delante para construir la Piazza de la Signoria,
Lo único que están haciendo, y se lo encargan por supuesto a los artistas más importantes de la época, lo único que están haciendo es utilizar el arte con una visión política, porque lo que están creando en el fondo es un escenario para manifestar su propia grandeza. Cuando el Papa encarga a Bernini la plaza de San Pedro, y existe ese diseño que no es un diseño al azar, sino que tiene un enorme contenido simbólico, lo hacen porque sabe que el arte tiene ese poder de convencer y de vencer. O sea, en Quito, la ciudad donde yo vivo, cuando se construye la iglesia de San Francisco, el convento más antiguo de la época colonial, se construye en la plaza esta, que está construido sobre las ruinas de una zona sagrada y de una zona de rituales sagrados de época inca, que a su vez está construida sobre una época de rituales sagrados de época pre-inca. No se elige esa plaza, no se elige la forma de construir la fachada de San Francisco en Lima, la doble escalinata que tiene delante, por ejemplo, que tiene la primera parte que es convexa y la segunda cóncava. Eso no es un capricho del arquitecto, eso no es un recurso estético, eso tiene un contenido simbólico tremendo. Cuando tú te acercas a San Francisco, la primera parte de la escalinata es convexa, la iglesia se abre. La segunda parte de la escalinata es cóncava, la iglesia se cierra cuando estás dentro. Nada en el arte nunca ha sido un capricho estético de decir, ahora pongo aquí una torre y encima le pongo una campana. Nada. Entonces, cuando llega un momento en los que los ciudadanos conquistamos nuestra libertad, en la época de las democracias, sin democracia, pero se puede haber una lucha política, en esa época el arte se hace también protagonista con esa capacidad que tienen los artistas, maravillosa y envidiable, que no lo tenemos las personas normales, esa capacidad que tiene el artista de convertir en imágenes o en palabras o en acciones lo que piensan, lo que le ocurre a los demás y lo que preocupa actualmente sobre la fotografía en general, sobre la fotografía contemporánea en el Ecuador, pero mi trabajo concretamente es la construcción visual de lo social. Aparte de los temas que tú dices, de la guerra, la política y tal, bueno, hay temas que el arte aborda, que me parecen bien interesantes, como el tema de la ciudad, cómo se están, si no destruyendo, deconstruyendo las ciudades, el concepto de ciudad como espacio habitable, más que como espacio habitado, como además también los artistas, como comentaba antes, se implican y trabajan sobre las culturas propias, las culturas híbridas, en el caso concreto de América Latina, en Ecuador, por ejemplo, donde yo vivo y trabajo ahora, como por ejemplo ahora en las fechas que estamos, ¿no? En Riobamba, ayer, que fue día 6, si no recuerdo, empieza la celebración del niño Rey de Reyes, que termina el 6 de enero, que hace referencia a esa hibridación, ¿no? Porque obviamente la procesión del niño Jesús es colonial, evidentemente, porque es una costumbre cristiana, pero los que danzan alrededor, que tienen una enorme importancia en el país, los danzantes del Ecuador, son los diablos de las culturas prehispánicas, con un concepto además bien interesante, al menos en el caso del Ecuador, no sé aquí en Perú. El diablo, que coloquialmente lo entendemos como una figura mala, obviamente es un concepto judio-cristiano, porque al menos en las culturas ancestrales del Ecuador el diablo no estaba asociado al mal, no era un personaje perverso, era un personaje que tentaba, era un personaje que incitaba, pero no era un personaje que te llevaba al pecado en el concepto judio-cristiano, ¿no? También los artistas de la fotografía abordan este campo. En el caso, por ejemplo, de la representación del cuerpo, el cuerpo como construcción, el cuerpo que también lo aborda muchísimo la fotografía contemporánea, el cuerpo como imagen de nosotros mismos, como lo primero que los demás reconocen de nosotros mismos, por el que somos identificados. Nuestra huella dactilar es algo que nos identifica de una manera absoluta, pero como ocurre mucho de estos fotógrafos, que puede engañar. O sea, a mí
se me reconoce por mi aspecto físico, se me identifica, mi huella dactilar es como mi cédula de mi ADN, ¿no? Pero puede ser mentira, puede ser completamente diferente. Están las personas transexuales, están las personas transgénero. Nuestra identidad no es nuestra identidad física, sino nuestra identidad personal, emocional, cultural, etc. Y también en este caso se aborda el retrato, ¿no? La forma de construir, no el retrato de yo me pongo y tú me fotografías, sino la forma de construir la persona también a base del retrato. Es un poco de referencia absoluta, no solamente en su país, en Colombia, ni en América Latina, sino a nivel mundial, que es Doris Salcedo, que es una referencia absoluta en este campo, ¿no? Acaba de exponer en el Guggenheim de Nueva York, está preparando, bueno, lleva como 5 años preparando una obra que va a exponer en el Palacio de Cristal de Madrid, que forma parte del Museo Reina Sofía, donde habla sobre los emigrantes ahogados en el estrecho, ese gran drama que tenemos no solamente en España, sino en Europa. Y, por ejemplo, cuando ella hizo la intervención en la sala de turbinas de la Tate Modern en Londres, esa pieza que se llamó Sibboleth, que significa grieta, claro, la presencia fue absoluta, ¿no? Por una parte, obviamente, por la importancia que tiene a nivel internacional la sala de turbinas de la Tate Modern, ¿no? Pero sobre todo por el trabajo que ella hacía. O sea, ella, esa enorme sala que desde que se inauguró la Tate está dedicada a grandes intervenciones, enormes intervenciones, porque el espacio es magno, es comunal. Ella plantea esa grieta, Sibboleth, que era el título que hace referencia a una historia del libro de los jueces del Antiguo Testamento. Ella plantea una grieta, plantea la grieta de la sociedad en la que vivimos. O sea, el suelo de la sala de turbinas se abría con un gran rompimiento. El suelo se está rompiendo porque nuestro propio suelo cultural se está rompiendo. El mundo en el que vivimos, si no se está acabando, está ya terminado. Aunque nos neguemos a pensar que el mundo se ha terminado, o sea, desde el 11S obviamente vivimos en otro mundo, no tiene nada que ver. Pero luego ese trabajo, esa Sibboleth de Doris Salcedo tiene otra lectura porque tenía unas mallas metálicas que bajaban hasta el suelo original. Hablaba ella de la discriminación, hablaba de la explotación de los trabajadores, y esa malla, esa estructura de hierro que bajaba y se anclaba en el suelo original de la sala de turbinas de la Tate, para ella era una reflexión, y lo planteaba como una reflexión de que esas injusticias, esa explotación, por ejemplo, de los trabajadores emigrantes, no es algo de ahora, sino de antes, sino de siempre. ¿Por qué? Porque la Tate Modern era la fábrica de luz de Inglaterra, de Londres, de hace montones de años, ¿no? La primera fábrica de luz, donde se generaba la luz eléctrica, donde se generaba ese nuevo concepto de confort para la sociedad, pero una fábrica de luz que estaba mantenida por emigrantes latinoamericanos, semi-esclavizados. Esa es la reflexión de la grieta de Sibboleth. El mundo se nos destruye, pero no es ahora. Llevamos siglos esclavizándonos los unos a otros.